Bueno, ya estábamos hablando con nuestro invitado, Patricio Gajardo, analista internacional, sobre dos situaciones que han mantenido la atención de los medios en la arena internacional. Estamos hablando de Venezuela y Ucrania. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, Cristian, ¿y tú? Bien, con bastantes preguntas que queremos comenzar a hacerte. Te invito primero a que revisemos la nota del informe que envió Andrea Aristegui desde Venezuela, donde habla de los últimos hechos que han ocurrido en ese país, y luego empezamos a explicar el porqué y también lo más importante de lo que se viene. ¿Te parece? Mecano. Bueno, nuevamente la figura del líder opositor Leopoldo Pérez ha sido clave en esta jornada en Venezuela, mientras que el gobierno busca imputarle penas que van desde los 10 a los 30 años de cárcel. En las calles se muestran apoyo y una nueva movilización llegó hasta la cárcel de Ramo Verde, donde va a permanecer detenido los próximos 15 días. Este es el trabajo de Andrea Aristegui desde Caracas. ¡Esta vaina, pana! ¡Mierda! Desde las alturas, los vecinos de Plaza Altamira registraban con teléfonos una nueva noche de incidentes. Manifestantes que protestaban y cortaron el tránsito fueron dispersados por la Policía Nacional. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó? Llegaron y destruyeron todo, destruyeron todas las motos. Los muchachos estaban manifestando ahí tranquilos y llegaron ellos como unas bestias, tumbaron todas las motos, las patearon y todos los muchachos están refugiados en los edificios y no pueden salir. Decenas de motos abandonadas en la calle de quienes arrancaron en medio del humo de las barricadas y las lacrimógenas. Eran vestigios de lo que había ocurrido solo minutos antes. La policía, mientras, tomaba detenidos y revisaba el sector en busca de más. Vemos en la calle todas las motos que han quedado tiradas de quienes estaban participando justamente de esta manifestación. Se puede observar también todavía restos de barricadas que han quedado. Se siente algo de el gas lacrimógeno. De hecho, en la calle está lleno de estos justamente residuos que han dejado las bombas lacrimógenas en este sector. Se vive una situación de tensión, se escuchan algunos disparos también en las cercanías y la gente ha comenzado a salir desde los edificios de hoteles y otros que se encuentran en este sector para revisar y para chequear qué es lo que está sucediendo. Gritos contra los uniformados desde los edificios, acusándolos de abuso y represión. La policía, en cambio, dice que se actúa de acuerdo a los procedimientos y que la violencia viene desde los manifestantes. Escena que se ha repetido en otras ciudades del país y que, según el gobierno, ya ha dejado un saldo de 6 víctimas fatales, entre ellas la ex reina de belleza Génesis Carmona. ¿Quién es el responsable de la sangre en las calles? Se preguntan muchos, acusaciones cruzadas de uno y otro lado. Por cada hecho violento que sucede en este país, tiene responsables. Uno de ellos está preso. Los demás irán uno por uno, llegando al mismo camino, a la misma celda. Yo estoy en desacuerdo con la violencia, rechazamos la violencia, pero vemos que hay mucho interés de parte del gobierno en continuar con la violencia. Mientras algunos venezolanos intentan seguir con su vida de manera normal, otros prefieren mantenerse en la calle. Manifestaciones como estas se repiten día y noche en distintos puntos de Caracas y de otras ciudades del país. Ellos son los violentos, tienen colectivos armados que atacan a los estudiantes cuando van a protestar. Ok, ellos son los violentos, nosotros no. Pese a las manifestaciones y los cortes de tránsito, el país continúa funcionando con relativa normalidad. La mayoría de la gente sigue yendo a sus trabajos, el comercio tiene sus puertas abiertas y las calles del centro de Caracas lucen así. Se libra, eso sí, una guerra de acusaciones, mientras la oposición usa redes sociales para subir videos y fotografías y mostrar lo que consideran su verdad. En las cadenas de televisión hablan textualmente de la violencia de la derecha fascista y de cómo se empieza a forjar lo que llaman un golpe de Estado suave. Justo al medio continúa la guerra mediática contra Venezuela. Que los medios no vayan a montar un escenario como el de Libia. ¿Ve? Este escenario no sirve en Venezuela. Los gringos no pueden entrar aquí y están mandando mercenarios como esos que están allá, que inclusive muchos de ellos desclasados son de los barrios populares que los ponen como carne de cañón.
Imputado precisamente por planificar incidentes, del pasado 12 de febrero, Leopoldo López quedó detenido. Después de una audiencia de cargos en la cárcel de Ramo Verde y no en el Palacio Judicial, el líder de Voluntad Popular quedó en prisión por 45 días y arriesga una pena de hasta 10 años tras las rejas. Bueno, ahí está la actualidad, lo último que se ha sabido de Venezuela, Patricio, y sí. A ver, difícil buscar un inicio, pero esto muchas veces se habla de polarización y de un comienzo. Muchos piensan que esto comenzó aquel 12 de febrero, pero tengo entendido que fue antes. Fue antes de esa fatídica marcha estudiantil. De hecho, los mismos estudiantes comienzan esto. A ver, comienza en Mérida, digamos, a producto de una violación de una joven, y que marca un punto de inflexión en el sentido de que los estudiantes comienzan a manifestarse a partir de la violencia en el país. No olvidemos que Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. Está en segundo lugar después de Honduras. La cantidad de homicidios es altísima y el 65% de esos homicidios están vinculados con personas que van de los 19 a los 30 años, es decir, el porcentaje más alto justamente, tanto de los homicidios como de la violencia, en todo el sentido de la palabra, son afectados jóvenes. Entonces los estudiantes, que siempre han tenido una actitud bastante más proactiva en términos de movilizaciones, inician este proceso, pero va a ser el 12 de febrero el hito, el que marca el punto de inflexión en el Día de la Juventud, y se produce la matanza hasta ahora de 5 personas ya, y con una sensación de que la efervescencia va ascendiendo y que no hay por lo menos voluntades ni del gobierno ni de la oposición para encontrar algún punto de diálogo o de consenso o de acuerdo que permita transar frente a una agudización del conflicto. Están llegando varias preguntas por Twitter, pero sería interesante poner en contexto la gravedad del conflicto en Venezuela. Tú dices que es muy grave. ¿Podría llegarse a un golpe de Estado, como algunos mencionan? A ver, yo lo que estoy viendo, primero es muy difícil hablar de golpe de Estado si es que las Fuerzas Armadas se mantienen unidas. Hasta ahora el momento... ¿Y de un autogolpe, como pasó en Perú? A ver, podría darse, pero yo creo que ahí tendría que producirse un fraccionamiento y una fractura al interior de las Fuerzas Armadas. Maduro está nervioso y es real. Y hay datos que son indicadores de esto. Yo creo que el Servicio de Inteligencia, el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, actuó el día 12 de febrero de manera autónoma de instrucciones explícitas del presidente Maduro. El presidente Maduro había mandado a acuartelar a el SEBIN, y sucede que se descubre posteriormente que el SEBIN estuvo en los ataques a los estudiantes y participó al menos, en lo más probable, en 2 muertos, que se ha comprobado, según el mismo presidente Maduro, que la pistola que se utilizó para matar a 2 de estos estudiantes era la misma arma, y uno fue un líder chavista y otro fue un manifestante. Ahora, de esto surge 2 cosas. Uno, la caída del director del SEBIN, del director de inteligencia, y la segunda duda es quién, digamos, dio la orden de desautorizar la decisión presidencial. Y la segunda pregunta, o la tercera conclusión que uno puede sacar: Maduro está gobernando de manera tan consolidada y tan coherente, así que frente a tu pregunta si es factible un golpe de Estado, es factible siempre y cuando se fracture la Fuerza Armada, que el gobierno de Maduro es un gobierno sustentado más que por un partido, es un gobierno sustentado por la Fuerza Armada, como lo fue Chávez y el chavismo también. Tengo varias preguntas acá que había preparado, pero están llegando varias también del Twitter. Entonces, me alegro, aprovechando que estamos en vivo, vamos con algunas consultas y tú las respondes brevemente para que vayamos así avanzando. La hace Diego Alonso Mendoza. Patricio, ¿usted cree que es posible que haya una guerra civil en Venezuela? La guerra civil también exige que se produzca una fractura de las Fuerzas Armadas y que un sector de las Fuerzas Armadas
se alineen ya sea con la oposición y el otro con el gobierno. Mientras no se dé esa situación, una guerra civil es difícil que se dé. Ahora, lo que yo estoy percibiendo es un estallido social en aumento, en la cual la población civil está siendo reprimida fuertemente por sectores, por los colectivos, como escuchábamos ahí en el informe de Andrea Aristique, que son grupos armados que transitan frecuentemente por distintas ciudades de Venezuela, amenazando y con plena libertad. De hecho, los colectivos, como denominaba Chávez, que los formó Chávez, eran brigadas civiles que tenían licencia para, de alguna manera, intervenir electoralmente. Los días de elecciones participan en las elecciones entregando propaganda y amenazando también a los votantes para que voten por los candidatos chavistas. Es interesante lo que dices tú de esta definición de guerra civil, que es cuando las Fuerzas Armadas se fraccionan, que es lo que pasó en Siria, y no así no se habla de guerra civil en Egipto, por ejemplo, donde se derrocó un gobierno, pero las Fuerzas Armadas fueron las que dieron justamente estabilidad. Y en Ucrania, que se estaría dando ahí un caso parecido, en términos de que es la población civil versus, digamos, las fuerzas policiales, las fuerzas de la autoridad. Entonces, lo que estamos viendo ahora, no digo que a futuro no podría evolucionarse otra cosa, lo que estamos viendo hoy día es un estallido social cada vez más violento y evidentemente eso puede evolucionar, ya sea una guerra civil o cualquier situación o que los opositores o grupos opositores decidieran armarse y entrar en un enfrentamiento con otras características. María Estela consulta, ¿debe o no intervenir la comunidad internacional en Venezuela, en el caso de Venezuela? Si es así, ¿de qué formas? Debe hacerlo, debe propiciar. Yo creo que la comunidad internacional hay ciertos principios en los cuales hay que entrar a valorar, entre ellos la democracia. Es inconcebible que ayer, cuando se entregó López, no hayamos tenido ninguna imagen, sino que todo haya sido vía Twitter y fotos, pero que los canales y la televisión solamente pueda concentrarse con la manifestación de Maduro y no haya libertad de prensa y libertad de información. El gobierno ha ido concentrando y además ha ido siguiendo una política desde Chávez, que es atacar a los medios de comunicación y la libertad de información como un principio básico de ir concentrando el poder. Y la democracia se sustenta en dos puntos clave, aparte de muchos, pero uno, la libertad de información y la pluralidad de información. Y por eso me dio tanto gusto escuchar a Andrea Aristique, porque pudimos ver cosas que hacía días que no estábamos en condiciones de ver. Bueno, de hecho se cerró TN24, que es una cadena colombiana, y ahora amenazó con sacar del país a CNN en español. Exactamente. Mira, entonces, sí, por favor. No, bueno, eso, sí, digamos. Se habla mucho del interés de Cuba, y Cristian Arévalo justamente hace esa consulta. ¿Cuál es el interés que tiene Cuba en Venezuela? Muchísima. El petróleo, para partir con eso. Pero no es solamente un tema del petróleo. Cuba, después de que cae la Unión Soviética, sobrevive el régimen a través de una ayuda que alrededor es de entre 5.000 a 6.000 millones de dólares anuales en exportación de petróleo a precios más baratos del mercado. Subsidiado. Bueno, esos 5.000, 6.000 millones de dólares, y aparte de una serie de beneficios, Cuba lo entrega o lo paga de alguna manera con misiones, es decir, con médicos cubanos que van muchas veces a las zonas más difíciles, a las poblaciones que son más de difícil penetración, y con médicos profesionales, etcétera, y además evidentemente con asesores que han ido apoyando y apuntalando al gobierno chavista. Por lo tanto, un derrumbe del régimen de Maduro tendría un impacto clave en la mantención del régimen cubano, un régimen que está llevando a cabo reformas, pero que obviamente está en una situación económica bastante crítica. Entonces hay una correlación absoluta entre Cuba y Venezuela. Ítalo trata de ir un poco más al futuro y te pregunta, Patricio, ¿cuál podría ser la solución para este conflicto? Él se pregunta, ¿elecciones anticipadas? Siempre y cuando Maduro dé un paso al costado. ¿Cuál sería la solución política a esto?
A ver, vamos a una solución racional que no la veo factible porque ninguno de los dos sectores están en un planteamiento racional. De hecho, el presidente Maduro ha colocado esto como una conspiración, como un golpismo, incluso ha sacado funcionarios norteamericanos, ha culpado al presidente Álvaro Uribe, ha cuestionado al propio presidente Piñera por las declaraciones que ha hecho. Es decir, cualquier autoridad que ose plantearse frente a temas fundamentales, como las libertades fundamentales de protestar, por ejemplo, cuando prohibió, y de hecho sigue prohibiendo, que ninguna protesta pública se pueda hacer sin tener permiso, etcétera, y se ha dicho que el fascismo no va a entrar en Caracas, en la zona central de Caracas. Claro, entonces nos encontramos que también libertades fundamentales como el derecho a la manifestación y a la expresión pública, que es parte también de un sistema democrático, eso no se ve por ninguna parte. Sobre diálogo, siempre Maduro ha huido hacia adelante, es decir, ha ido por profundizar la revolución bolivariana y por asumir, no que el país está dividido en mitades, no olvidemos que él ganó con un 1% del electorado y por lo tanto nos encontramos en un país dividido absolutamente por mitades. A eso le sumamos una inflación catastrófica, la más alta del mundo, con un 56%. Tenemos un desabastecimiento creciente, se habla del 28% más o menos promedio, es decir que la gente para encontrar algo leche, confort, medicina, etcétera, es un proceso muy complejo, y sumado a eso tenemos una pérdida de lo que son los recursos en términos de dólares para poder comprar abastecimientos que permitan mantener un cierto modus vivendi, asumiendo además que la producción de petróleo ha ido disminuyendo por incapacidad de la propia PDVSA, que expulsó a muchos ingenieros y colocó ahí cuadros políticos que al final están teniendo un efecto muy negativo en la propia producción petrolera, a pesar de que Venezuela es el país con mayores recursos petrolíferos a nivel mundial, superiores a Arabia Saudita. La última pregunta para pasar a Ucrania, que vamos a tocarlo más brevemente. María Angélica Peche, ¿cuál es el sentido de la estrategia de entregarse a la justicia que tiene Leopoldo López? Corre en riesgo su vida, y la figura de esta persona que ha nacido prácticamente este año a la opinión internacional. Él fue alcalde, tiene una carrera política bastante dilatada, pero para la prensa era Capriles. Bueno, tú lo has dicho y ahí está la respuesta, estimado Cristian. Yo creo que Leopoldo López, cuando es acusado de ser el instigador del golpismo, el fascismo, etcétera, todo lo demás, ve una oportunidad de plantear una estrategia. Tanto María Corina Machado, Antonio Ledesma y Leopoldo Pérez, que son parte de la Mesa de Unidad Democrática, pero que no es que son el grupo de oposición, ellos siempre han planteado de que el chavismo y a Maduro no se le va a poder sacar solamente a través de elecciones, porque las elecciones son manipuladas, el servicio electoral tiene un nivel de concentración absoluto de parte de sectores del gobierno, por lo tanto la única forma es presionándolo en la calle. Esa postura no es la postura de Enrique Capriles, que ha sido el candidato presidencial en todas las últimas elecciones. Él ha estado en una línea de convencer de que la única forma es que llegue a un punto de oposición tan grande, me refiero que hay un 60%, un 70% de la población que se oponga al chavismo y al madurismo, si es que se lo podría llamar de alguna manera, que haga inviable cualquier fraude electoral. La decisión frente a la pregunta de López de entregarse, yo creo que responde a eso. No olvidemos que el propio Chávez, que intentó un golpe de Estado fallido en el 92, se hizo una figura pública a nivel nacional justamente a través de ese golpe fallido, cuando da una famosa entrevista en la cual dice: por ahora no hemos logrado nuestros objetivos. López yo creo que podría posicionarse, y de hecho lo está logrando, es decir, le está quitando el piso a Enrique Capriles dentro de la oposición, transformándose él en el líder y definiendo él la estrategia que hay que seguir
en su lucha contra Maduro y el chavismo. Interesante lo de Venezuela, ¿eh? De hecho nos consumió gran parte de la entrevista, pero también hay situación muy complicada en Ucrania, que de hecho está sumida en una verdadera casi postal de guerra, lo que se ve en su capital, Kiev. Vamos a ver un informe de lo que está pasando en Ucrania y luego lo entendemos junto a Patricio Gajardo. La calma duró poco, apenas 6 horas. La tregua alcanzada entre el gobierno y la oposición ucraniana se rompió a primera hora de la mañana y Kiev despertó así. Cientos de opositores intentaron llegar nuevamente a un parlamento que fue evacuado por precaución y se enfrentaron a los policías. La ciudad es un caos. Francotiradores disparan a todo lo que se mueve, pero como en toda batalla, también ataca el otro bando. Gobierno y manifestantes se acusan mutuamente de abrir fuego y romper la tregua. Lo clave para el país es detener el derramamiento de sangre bajo cualquier condición. Ya no importa cómo, la idea es acabar con la violencia. En las últimas 48 horas han muerto 75 personas y 575 están heridas, según las cifras oficiales. El conflicto alcanza niveles insospechados y la Unión Europea decide intervenir como sea. Ahora serán mediadores. Es claro que en la oposición hay grupos radicales pequeños que también son responsables por la violencia excesiva, y yo creo que los responsables de ambas partes de lo que está pasando deben ser castigados. Por eso acordaron imponer medidas selectivas que incluyen congelar activos y anular visados para los responsables de la violencia. Pero no son los únicos, porque el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el país está preparado para sancionar a los culpables de las muertes. Todos de acuerdo en el fin de la violencia, la duda ahora es cómo podrán oposición, gobierno e interlocutores alcanzar un diálogo y, lo más importante, cuándo terminarán las muertes. Ahí está la situación en Ucrania, un hecho que estuvo bastante fuerte entre octubre y noviembre, luego fue amainando y nuevamente retoma protagonismo con estas protestas que ya la habíamos visto en los meses de noviembre, pero nunca en este nivel y con la cifra de muertos. ¿Qué es lo que pasa en Ucrania? ¿Es solamente esta negativa de ingresar a la Unión Europea, la presión de Rusia? ¿Cómo se explica? A ver, había una frase, y por eso la saco, de Mao Zedong, que decía: una chispa puede incendiar una pradera, pero siempre y cuando las condiciones estén para que la pradera se incendie, y eso es aplicable tanto a Venezuela como a Ucrania. Ahí se parecen. Ahí los vínculos son absolutos, es decir, algo menor puede generar una chispa que genere el nivel de levantamiento y de estallido social, que aquí también entramos en un proceso que también es comparable con el caso venezolano, con una mayor intensidad, porque el proceso ha sido creciente. Todo parte, como tú señalabas muy bien, a partir de una invitación concreta hecha por la Unión Europea a firmar un acuerdo de asociación, no a integrarse con la Unión Europea, sino que asociarse y asociarse económicamente en Vilna, en Lituania, en la cual se iba a firmar este acuerdo de asociación el 28 y 29 de noviembre. Eso, bueno, como contrapunto, Vladimir Putin, que ha ido adquiriendo un peso internacional cada vez más creciente, lo hemos visto en Siria, claro, con posturas incluso que logra detener la intervención norteamericana, y posturas claras en muchos asuntos de materia internacional. Y él está planteando la construcción de una alianza euroasiática, que vendría a ser, en términos simples, una especie de Unión Europea, pero con un eje central que sería Rusia, y probablemente, en lo posible, la gran mayoría de los países que fueron parte de la Unión Soviética. No olvidemos que la Unión Soviética estaba compuesta por 17 repúblicas, de las cuales una de ellas es Rusia, la más grande, por cierto. Pero el resto de las repúblicas hoy día son países independientes. Y la alianza euroasiática que plantea Vladimir Putin, de alguna manera intenta recomponer, no diría yo la unidad en una nueva Unión Soviética, pero sí una Unión Europea con componentes políticos que le den y sitúen a Rusia
en el concierto mundial con un peso mucho mayor que el que tiene en estos momentos. Entonces, hay ahí una fisura. Putin considera a Ucrania un país fundamental. Fundamental. De hecho, por varias razones, pero sus ciudadanos comparten el lenguaje. Bueno, ahí también entramos en otro problema. Ucrania está dividida en dos. La zona occidental de Ucrania habla ucraniano o ucranio, y al este del río Dnieper hablan ruso, incluyendo la península de Crimea. Entonces, los ciudadanos del este se sienten mucho más vinculados culturalmente, no solamente económicamente, que también Ucrania es un país muy vinculado económicamente a Rusia, pero se siente mucho más vinculado a Rusia que los que hablan ucraniano, que son donde se ubica Kiev, donde hemos visto las grandes manifestaciones. De hecho, fue noticia cuando se derribó la estatua de Lenin, ¿te acuerdas tú? Por supuesto, era todo un símbolo. Además que siempre el país, el nombre del país significa frontera, Ucrania. No, y justamente tiene un lugar geopolítico muy importante, está en lo que es sería una bisagra entre Europa y Asia. Es una bisagra entre Europa y Asia y entre Europa y Rusia. Además. Y básico, y sumado que es donde cruza los gasoductos de energía que van y llevan el gas hacia la Unión Europea, por lo tanto, y desde Rusia, por lo tanto, ese es el mecanismo de presión que ha utilizado Rusia muchas veces para controlar digamos, las decisiones que se toman. A eso sumémosle esta división que encontramos entre los rusos parlantes y los ucranianos parlantes, con una propuesta que hace Putin de 15.000 millones de dólares para subsidiar la economía ucraniana, cuando se le hace la oferta de alinearse a la Unión Europea. De hecho, los ucranianos parlantes son partidarios no solamente de firmar esta asociación, sino que son partidarios de sumarse a la Unión Europea y occidentalizarse absolutamente y romper relaciones, no romper relaciones, pero sí alejarse de la influencia de Rusia, que ven como una potencia dominante en la zona y que ha querido siempre subordinar a Ucrania a los intereses rusos. Claro, ahora ingresó también al escenario de Estados Unidos. Vamos a ver si es que logran o no los norteamericanos influir de alguna manera, ¿no? Bueno, Estados Unidos, evidentemente que han habido declaraciones de Obama particularmente críticas a la forma en cómo la policía y las fuerzas de orden están reprimiendo. Han habido muchos muertos. Por lo tanto, aquí vemos una nueva similitud a lo que está pasando en Venezuela, es decir, es un choque más que entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, es entre la policía, eso sí, con armas, con balas, etcétera, que está reprimiendo a los manifestantes. Cayó el gobierno de Yakunovich, el presidente que reemplazó a Julia Timochenko en su momento, y que es partidario de la alianza con Rusia. Pero es bien interesante, Yakunovich y Vladimir Putin no se pueden ver, no se soportan, eso es lo personal, puede ser chismología, pero sí mantienen relaciones comerciales. Sí mantienen relaciones económicas y a favor de mantener vínculos entre los dos países. De repente los vemos en la tercera temporada de House of Cards. Sí, así es, Cristian. Muchas gracias, Patricio. Un placer. Participando justamente de esta manifestación, se puede observar también todavía restos de barricadas que han quedado, se siente algo de el gas lacrimógeno. De hecho, en la calle está lleno de estos justamente residuos que han dejado las bombas lacrimógenas en este sector. Se vive una situación de tensión, se escuchan algunos disparos también en las cercanías, y la gente ha comenzado a salir desde los edificios de hoteles y otros que se encuentran en este sector para revisar y para chequear qué es lo que está sucediendo.
Gritos contra los uniformados desde los edificios, acusándolos de abuso y represión. La policía, en cambio, dice que se actúa de acuerdo a los procedimientos y que la violencia viene desde los manifestantes. Pese a las manifestaciones y los cortes de tránsito, el país continúa funcionando con relativa normalidad. La mayoría de la gente sigue yendo a sus trabajos, el comercio tiene sus puertas abiertas y las calles del centro de Caracas lucen así. Se libra, eso sí, una guerra de acusaciones, mientras la oposición usa redes sociales para subir videos y fotografías y mostrar lo que consideran su verdad. En las cadenas de televisión hablan textualmente de la violencia de la derecha fascista y de cómo se empieza a forjar lo que llaman un golpe de Estado suave. Justo al medio continúa la guerra mediática contra Venezuela. Que los medios no vayan a montar un escenario como el de Libia. Ve, este escenario no sirve en Venezuela. Los gringos no pueden entrar aquí y están mandando mercenarios como esos que están allá, que inclusive muchos de ellos desclasados son de los barrios populares que los ponen como carne de cañón. Imputado precisamente por planificar incidentes del pasado 12 de febrero, Leopoldo López quedó detenido. Esta vaina, pana. ¡Mierda! Desde las alturas, los vecinos de Plaza Altamira registraban con teléfonos una nueva noche de incidentes. Manifestantes que protestaban y cortaron el tránsito fueron dispersados por la Policía Nacional. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó? Llegaron y destruyeron todo, destruyeron todas las motos, los muchachos estaban manifestando ahí tranquilos y llegaron ellos como unas bestias, tumbaron todas las motos, las patearon y todos los muchachos están refugiados en los edificios y no pueden salir. Decenas de motos abandonadas en la calle de quienes arrancaron en medio del humo de las barricadas y las lacrimógenas eran vestigio de lo que había ocurrido solo minutos antes. La policía, mientras, tomaba detenidos y revisaba el sector en busca de más. Vemos en la calle todas las motos que han quedado tiradas de quienes estaban participando. Escena que se ha repetido en otras ciudades del país y que según el gobierno ya ha dejado un saldo de 6 víctimas fatales, entre ellas la ex reina de belleza Génesis Carmona. ¿Quién es el responsable de la sangre en las calles? Se preguntan muchos, acusaciones cruzadas de uno y otro lado. Por cada hecho violento que sucede en este país, tiene responsables. Uno de ellos está preso. Los demás irán uno por uno, llegando al mismo camino, a la misma celda. Yo estoy en desacuerdo con la violencia, rechazamos la violencia, pero vemos que hay mucho interés de parte del gobierno en continuar con la violencia. Mientras algunos venezolanos intentan seguir con su vida de manera normal, otros prefieren mantenerse en la calle. Manifestaciones como estas se repiten día y noche en distintos puntos de Caracas y de otras ciudades del país. Ellos son los violentos, tienen colectivos armados que atacan a los estudiantes cuando van a protestar. Ok, ellos son los violentos, nosotros no. Bueno, ya estábamos hablando con nuestro invitado, Patricio Gajardo, analista internacional, sobre dos situaciones que han mantenido la atención de los medios en la arena internacional. Estamos hablando de Venezuela y Ucrania. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, Cristian, ¿y tú? Bien, con bastantes preguntas que queremos comenzar a hacerte. Te invito primero a que revisemos la nota del informe que envió Andrea Aristegui desde Venezuela, donde habla de los últimos hechos que han ocurrido en ese país, y luego empezamos a explicar el porqué y también lo más importante de lo que se viene. ¿Te parece? Mecano. Bueno, nuevamente la figura del líder opositor Leopoldo Pérez ha sido clave en esta jornada en Venezuela, mientras que el gobierno busca imputarle penas que van desde los 10 a los 30 años de cárcel. En las calles se muestran apoyo y una nueva movilización llegó hasta la cárcel de Ramo Verde, donde va a permanecer detenido los próximos 15 días. Este es el trabajo de Andrea Aristegui desde Caracas.